Una base de datos en realidad es un conjunto de tablas, ¿ya? Y las tablas, como podemos ver acá, esto es lo que se llama una tabla. Una tabla es un conjunto de filas. Estas filas contienen datos, pero que están relacionados entre sí, ¿ya? Cada uno de estos datos, esto que decimos clientes, eso se llama tabla. Eso quiero que quede claro. ¿Listo? Eso es una tabla. Entonces, todo esto es una tabla. Cada fila, cada fila que estamos viendo se llaman registros. ¿Ya? Cada uno de estos se llama registros. Entonces aquí tengo un registro, otro registro. Tengo 4 registros. Por eso cuando nosotros vamos a una institución a inscribirnos a algo, decimos, a ver, ¿me puedes registrar? Decimos, ¿no? Ese término. Y por esa razón, cuando llenan una fila con nuestros datos, estamos formando un registro. ¿Listo? Entonces, cada vez que una persona viene y se colocan los datos en esta tabla, obviamente al final, estamos añadiendo un nuevo registro, un nuevo registro, un nuevo registro. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, una tabla es un conjunto de registros. Pero esta tabla contiene valores de los clientes. Si yo tuviese, por ejemplo, una empresa que vende automóviles, una tabla de datos sería los clientes. Pero tendría que tener otra tabla donde están registrados mis vehículos, con su placa, su modelo, color, marca, etcétera, y su precio. O también quizás los concesionarios, o una tabla de las agencias o las distribuidoras que tengo yo, o de mis proveedores, ¿no? Entonces, en una empresa generalmente hay muchas tablas de datos, ¿no? No se mezclan los datos. Cada grupo de datos específicos se guardan en este tipo de estructura que se llama justamente tabla. Entonces, desde ese punto de vista, nuevamente, una base de datos, que es lo que nos interesa aprender ahora, una base de datos es un conjunto de tablas, de las cuales en este momento en la pantalla solo estamos viendo una tablita. Pero una institución tiene 20, 30, 50, 100 tablas. Cuando hagamos un proyecto mayor, entonces tienen que entender que hay muchas tablas de datos y cada uno con cientos, a veces miles o millones de datos. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con esta pequeña tabla que se llama clientes. La base de datos se va a llamar comercial, ¿de acuerdo? Se va a llamar comercial. Y la primera tabla que va a tener esta comercial va a ser la tabla clientes, que va a tener una tabla con 4 columnas. Cada una de estas columnas se llaman campos, ¿ya? Aquí tengo entonces un campo, aquí tengo otro campo, tengo otro campo y tengo otro campo. Entonces, en este caso tengo 4 registros y 4 campos. Cuando tú registras valores de personas, de objetos, ¿no? Pueden ser vehículos, en una biblioteca quieres registrar los libros, etcétera. Siempre hay una columna especial, que es la primera columna. ¿Y por qué se caracteriza esta primera columna? Esta primera columna se caracteriza porque tiene valores que no se repiten. Por ejemplo, nombres, puede haber muchos Luis en una institución, aquí mismo. ¿Cuántas Marías habrá? Hay muchas Marías, ¿no? Yo me llamo María, 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 mucha María. Teléfonos, puede que sean únicos, pero si son domiciliarios, por ejemplo, 2 hermanos que están registrados pueden tener el mismo teléfono, me pueden proporcionar al momento de registrarse. Entonces, el nombre es susceptible de duplicarse. El teléfono es susceptible de duplicarse. Y si son varias personas que viven, aunque como inquilinos, en una misma casa, también posiblemente me den la misma dirección. Pero lo que sí, cada persona no me va a poder dar un carnet similar, ¿no? Al de otra persona. Eso es único, ¿me entienden? Entonces, cuando hablamos de valores, todos los objetos o personas nos caracterizamos porque siempre tenemos un valor que la otra persona o el otro objeto no tiene. A ese campo
que guarda, a esa columna que guarda esos valores únicos, son únicos. Voy a poner aquí, son únicos. Únicos. ¿Qué significa únicos? Que no se repiten. Son valores que no se repiten. Entonces, este campo deja de llamarse campo como tal y tiene un nombre especial y se llama campo clave. Se llama campo clave. Entonces, ¿qué es un campo clave? Un campo clave no es nada más que una de las columnas de la tabla, pero que contienen valores únicos, es decir, que no se repiten. Muy bien. A partir de esto se llama estructura, es decir, decimos que los clientes son una tabla que tiene 4 campos. De estos 4 campos, el campo clave llega a ser el carnet de identidad. Si estuvieras registrando vehículos, el campo clave sería la placa, porque es el valor que no se repite. Si estuviera guardando los datos de los docentes, quizás su campo clave sería su ítem, porque el ítem no se repite. ¿Se dan cuenta? El campo clave es la columna que tiene datos que no se repiten, que son únicos para cada persona o algún objeto. ¿De acuerdo? Esta estructura. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver también es ¿de qué tipo va a ser? ¿De qué tipo? El tipo, decimos, ¿de qué tipo va a ser cada columna? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, nosotros conocemos tipos de datos. Tipos numéricos, que son enteros, tipos con decimales, que son el doble, por ejemplo, o tipos que son cadena, como el string, ¿verdad? Conocemos eso en programación C#. Pero en las bases de datos también hay tipos de datos, pero con otros nombres, de acuerdo al administrador de base de datos. Por ejemplo, si una columna va a contener valores que son letras, digamos, que no son números específicamente, entonces se llama campo de tipo texto. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿por qué estás poniendo el carnet de identidad como tipo texto? Porque el carnet de identidad no es un valor, aunque aparecen números, pero no es un valor que se trate como número, así como el teléfono, sino se trata a veces como si fuera una cadena, hemos dicho, ¿no es verdad? Por ejemplo, el carnet, un carnet, digamos, este carnet voy a escribir, aquí está. Si esto perteneciera a una persona, yo le digo, ¿cuál es tu carnet? Él me debería decir que este carnet, mi carnet es 3.245.789. Ese es mi carnet. ¿Dirían ustedes así su carnet? No, nunca lo han hecho y jamás lo van a hacer. Lo que ustedes dirían, tal vez sea así. ¿Cuál es tu número de carnet? Mi número es 3245.789, ¿no? Como si estuvieran diciendo Alejandro Guzmán Molina, así, ¿no? Palabras, ¿no? Entonces, por esa razón, el carnet nunca en ningún sistema se maneja como número, sino como texto. De la misma manera el teléfono, ¿verdad? Si tu teléfono es, por ejemplo, así, ¿cómo deberías leer tu teléfono? Mi teléfono es 72.458.963. ¿Has anotado, no? O sea, no funciona así. Tú, estoy seguro que dictas tu teléfono así. ¿Cuál es tu teléfono? Es 724-58-963, ¿sí o no? Entonces, más o menos hablas así, como si fuera una oración, ¿no? No como si fuera un número. Por esa razón, siempre, como programadores, entendemos que el carnet, teléfono y algunas columnas de datos que tienen números, no se los trata como números, sino como cadenas. Y si son cadenas, lo que nosotros llamamos string, entonces su nombre en la base de datos se dice texto. Entonces el carnet va a ser texto. El nombre ya obviamente no son números, siempre va a ser también de tipo texto, ¿verdad? Si fuera número, entonces se pone número, numérico se dice. Luego el teléfono, ya hemos dicho, también va a ser de tipo texto. Y la dirección obviamente va a tener texto. ¿Está bien? Por esta vez estamos haciendo, como estamos trabajando con una tabla y es nuestra primera vez, pues definimos que todos los campos de nuestra tabla clientes van a ser de tipo texto, ¿de acuerdo? Porque el número a veces requiere un caso especial de tratamiento. Muy bien, ahora, una vez que hemos hecho este bosquejo de cómo es una tabla y hemos explicado lo que es una base de datos y lo que es un campo y un campo clave, vamos a llevar esta estructura a la realidad, es decir, a un manejador de base
de datos. En este caso vamos a elegir el Access. Todos en nuestros equipos tenemos el Access en sus diferentes versiones. Entonces voy a abrir el Access acá, fíjate bien, se abre así. Y lo primero que tienes que buscar, ya sea porque varía un poquito la interfaz, es aquel que dice base de datos en blanco. Base de datos en blanco. Eliges ese. Puede estar aquí, puede estar abajo. A veces aparecen muchos iconos. De entre esos tienes que buscar el que dice base de datos en blanco. ¿Entendido? Ya. Una vez que eliges ese iconito, haces clic en cualquier versión. Aquí te sale tres datos que tienes que tomar en cuenta. Número uno, ¿qué se va a llamar el archivo? En la base de datos en Access es un archivo. Es un archivo donde van a estar guardados los datos de cientos, de miles de personas, de objetos, de libros, de pacientes, de cuentas de bancos. Todo podemos guardar en una base de datos. Tenemos que darle un nombre. En mi caso, como son clientes, voy a decir que mi base de datos es de una comercial. Entonces voy a poner acá comercial. El nombre va a ser ¿qué? Comercial. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, una vez que tengo eso, elijo la carpeta donde voy a guardar. ¿Dónde voy a guardar? Entonces abro este botoncito y vengo por acá. Ya, vengo por acá y elijo. Voy a venir a una carpeta acá y voy a hacer clic en nueva carpeta y voy a colocar la palabra comercial y mi apellido. En este caso, el tuyo. ¿Ya? En mi caso sería Guzmán. Nada más. No tiene que ser muy largo. De mí se va a llamar comercial Guzmán. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces hago Enter. Hago un Enter más. Y obviamente la carpeta está vacía. Y ahí guardo mi base de datos. Fíjate, aquí está mi base de datos. Comercial ACC DB. Está en relación al Microsoft Access. Es decir, esta base de datos lo van a reconocer el Microsoft Access desde la versión 2007 hasta la 2016. También cumple con todos los criterios. Entonces, puede haber un error que enseguida vamos a corregir, ¿ya? Y lo vamos a hacer visible. Entonces, aceptamos, ¿ya? Aceptamos. Y una vez que ya tenemos el nombre del archivo y aquí la carpeta donde se va a guardar, recién hacemos clic en crear. Crear la base de datos. Ahí está. ¿Qué significa crear la base de datos? Voy a ir a la unidad C y voy a buscar esa carpeta llamada Comercial Guzmán. Miren, acá está, la abro y ahí está el archivo que acabo de crear. ¿De acuerdo? Ya, pero quiero que me atiendas ahora. Esta base de datos tiene un problema. Desde el Windows 10 para arriba, el problema es que muchas veces hay algunos complementos que no están registrados porque la mayoría de nuestros access son piratas. Entonces hay que registrar bajo un cierto pago, digamos, por el software, ¿no? Por una licencia. Entonces, a veces no está registrado en el sistema el componente de Access, aunque funcione. Miren que está funcionando el Access, pero cuando queramos usar con una aplicación, no nos va a permitir, ¿ya? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Fíjate bien. Primero, vamos a crear la base de datos. ¿Cómo se crea una base de datos? ¿Ya? Para crear una base de datos, fíjate bien, voy a seguir los siguientes pasos. ¿Ya? La base de datos ya está creada. Ya está creada. Se llama comercial. Comercial ACCDB. No me vayas a confundir con la carpeta de trabajo. La carpeta de trabajo la he llamado Comercial Guzmán. Ahí voy a poner mi proyecto, mi CSR, todo, ¿no? Pero la base de datos nomás es este archivito que se llama comercial. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a crear nuestra primera tabla. Entonces venimos acá y esta tabla que está aquí, por defecto, la eliminamos con esta X, ahí, y ya no hay más tablas. ¿Entienden? Ahorita está vacío. Es una base de datos que no tiene ninguna tabla. Entonces voy a recordar cómo debe ser mi tabla. Mi tabla tiene que llamarse ¿qué? Clientes y tiene que tener 4 columnas. Carnet, CI, NOM, TEL y DIR. Y cada uno tiene que ser de tipo texto. El carnet, por ejemplo, un texto de ¿cuánto tendría que ser máximo? ¿Cuántos caracteres tendría un carnet? Unos 10 para prevenir, ¿verdad? Porque hay algunos que son de 8 dígitos o 9, ¿no? Dependiendo del departamento. Y el nombre, máximo un nombre, a ver, de unos 50 estaría bien, ¿ya? El teléfono de unos 10 también máximo. Y la dirección
unos 50, ¿no? Para escribir el nombre de la calle, la adyacente y un punto de referencia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces estaríamos con 10, 50, 10 y 50. ¿Está bien? Entonces, para diseñar una tabla en el Access, primero tienes que saber qué se va a llamar la columna. En este caso se llama CI. ¿De qué tipo va a ser? Texto. ¿Cuánto de ancho? 10. La segunda columna se va a llamar nom. ¿De qué tipo va a ser? Texto. ¿Cuánto de ancho? 50. Longitud también se dice. El teléfono se va a llamar tel, va a ser de tipo texto y va a ser de 10 de ancho. La dirección va a ser dir, el nombre, el tipo va a ser texto y la longitud va a ser 50. Toda esa información lo ponemos en la base de datos. ¿Cómo? Vengo acá y digo, fíjate bien, crear, aquí hay una pestañita, crear, mira, y aquí está, tabla, y te vas a estito. Este lapicito con una escuadra se llama diseño, ese botón se llama diseño, ¿me entiende? Entonces lo que hemos hecho es crear tabla, diseño, crear tabla, diseño, así se crea. Si quieres crear otra tabla, lo mismo tienes que hacer, crear tabla y diseño. Entonces cuando hagas clic en diseño, te va a decir qué quieres que se llame tu tabla. Y tú ya sabes, se va a llamar clientes, ¿no es verdad? Se va a llamar clientes. No pongas puro mayúsculas, no se ve bien. Muy bien, haces enter y ahora te sale el diseñador de la tabla. Lo primero que te dice, ¿cuál va a ser el nombre del campo? Está hablándote de las columnas. CI se va a llamar, el otro va a ser nom, tel, di. Bueno, te dice entonces, ¿qué se va a llamar el primer campo? Tú le dices, lo borras eso y pones CI. En minúscula vas a poner, ¿ya? No vas a poner mayúsculas, no se usa ñes, no vas a usar espacio en blanco, no vas a usar tildes, usa lo más sencillo posible. Luego, te vas a la derecha y ahí te dice el tipo. Entonces, despliegas y mira, hay muchos tipos de datos, como en C#, ¿no? Doble, single, int, de todo hay. Acá también hay de todo, solo que está en español. Entonces tú le dices de tipo texto. Hay dos, uno es texto corto y el otro es texto largo. Eliges el texto corto. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que hemos dicho en nuestro bosquejo. Va a ser CI el nombre, el tipo va a ser texto y el ancho va a ser de 10. Entonces voy a la tabla y digo, el nombre va a ser CI, el tipo va a ser texto y aquí se pone, mira, dice aquí tamaño del campo. Ahí lo borras eso y le pones 10. Ahí está, CI, texto de 10. Cuando quieres poner ahora la segunda columna, entonces pones aquí y es que se va a llamar el siguiente campo, se va a llamar nom. ¿De qué tipo va a ser? También va a ser de tipo texto corto, pero ¿cuánto la longitud? 50 le pones. Vienes acá, otra vez clic. ¿Qué se va a llamar la siguiente columna? Se va a llamar tel, de teléfono. Va a ser también texto corto. Ahora si quieres otro, eliges nomás, no hay problema. Y esto va a ser de 10. Y finalmente tenemos la dirección que le hemos llamado dir. Así se va a llamar esa columna y va a ser texto corto de 50. Listo. Nada más, una vez que ya tienes eso, haces clic en este disquito acá. Clic, ahí está. Y está grabado tu primera tabla. ¿Listo? Puedes cesar esta pestaña aquí, mira. Aquí lo puedes cesar. Y aquí está tu tabla. Si quieres abrir, haces doble clic, pero esto abre ya para meter datos. ¿Te acuerdas que en nuestro bosquejo hemos metido datos? 11 Luis, ¿verdad? Entonces aquí también se puede hacer eso. Entonces ya puedes ingresar 111. El nombre va a ser Luis Llanos. Teléfono 724 50 y tantos, ¿no? Dirección Sucre, número 567. Siguiente, 222, va a ser María Blanco, teléfono 761, tantos y tantos. ¿En qué calle vive? En la Pagador 678, por ejemplo, ¿no? Entonces así puedes ir agregando acá como si fuera una hoja Excel, pero no es la manera correcta. La manera correcta es utilizando otros elementos. En nuestro caso, los datos los vamos a llenar desde el C#. En el C# vamos a crear un formulario con textbox, donde ahí vamos a colocar el carnet, el nombre que queremos guardar, el teléfono con un botoncito que diga registrar, ¿verdad? Todo eso vamos a trabajar en el C#. Entonces, esto solamente me sirve para crear la estructura, ¿de acuerdo? Ya, ahora atendeme bien. Fíjate, si yo, por ejemplo, me hubiese equivocado el nombre
en vez de ponerle 50, le puse 10 y digo, uy, me olvidé, tenía que ser solamente, tenía que ser 50 y le puse 10 y dije, me he equivocado. Entonces, no te preocupes. Una vez que tienes la tabla marcadita, te vas al diseñador y al hacer clic te lleva a donde empezaste al principio y puedes hacer las modificaciones que necesites, ¿ya? Marcas el nombre, por ejemplo, y vienes acá y aquí estaba, digamos, 10, ahora lo borras nomás, pones 50 y los regrabas, ya está actualizada la tabla y ya vas a poder trabajar. Entonces, no hay problema. Si te equivocas, siempre hay posibilidad de corregir, ¿de acuerdo? Ya. Hay alguien que se ha dado cuenta de algo, pero no me ha preguntado. ¿Qué significa esta llave? Cuando hemos creado, había una llavecita. Esa llave implica que ese es el campo clave, que aquí se llama clave principal. Significa que cuando yo quiera ingresar un carnet, por ejemplo, mira, yo voy a ingresar 222 otra vez, ¿no? Y voy a decir, se va a llamar y voy a poner, digamos, Carlos Pérez, digamos, ¿no? Carlos Pérez, teléfono 723, tantos, ahí, pagador, digamos, sería Sucre, 345. Listo, vengo acá y mira, me sale error. No es que está mal, sino me está diciendo que lo que acabo de hacer no está permitido, porque crearían, fíjate aquí que dice, crearían valores duplicados. Entonces, cuando se pone esta llavecita en el campo clave, el Access se encarga de que nunca haya valores duplicados. En las otras columnas puedes poner, pero en un campo clave nunca debe existir campos duplicados. Entonces, la solución es esta. Aceptamos y podemos eliminar o cambiar el nombre del campo. Por ejemplo, 333. Y eso recién, mire, hago clic y recién me acepta. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que hagas no tienes que grabar. Todo lo que haces en Access se está grabando automáticamente. Por eso se llama base de datos. No es como el Word, como el Excel o como el PowerPoint. Saben que el Office maneja esos 4 aplicaciones. ¿Cuáles son? El Word, el Excel, el PowerPoint y el Access. Pero se han fijado que el Word yo puedo empezar a escribir una carta sin guardar todavía. ¿No ve? Termino mi carta y recién puedo guardar. En el Excel puedo empezar a hacer una hoja electrónica y al último, cuando termino, puedo guardar. En el PowerPoint igual, puedo hacer mis presentaciones y guardar. Pero en el Access no es así. El Access guarda datos, por lo tanto, lo primero que hace el Access es guardar el archivo. No puedes hacer una base de datos así sin nombre. Tienes que poner siempre nombre para que la máquina vaya grabando automáticamente. ¿De acuerdo? Ya. Número 1. Número 2 es que este archivo, si tú te has fijado, se llama, acá está su nombre, y acá también podemos verlo, la extensión del archivo. Algunos compañeros creo que no conocen esto, van a ir a vista, siempre en estos equipos está así, y esto está desactivado, mira, extensiones, dice, así nomás ves, y eso no está bien, tienes que saber qué extensión tiene, entonces activas esto, dice, mostrar las extensiones del nombre del archivo, haces clic y te va a mostrar la extensión, porque las bases de datos tienen diferentes extensiones, tienes que saber cuál es, de por ahí es creado con otra extensión, y no te va a funcionar, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué viene eso de la extensión? La extensión dice ACCDB. Significa que es un archivo hecho en Access. ACC viene de Access y DB viene de Database. Quiere decir que este archivo es un Access Database. Es como en el Word que tiene DocX. El Excel tiene XLX, ¿no ve? El PowerPoint tiene PPTX. ¿No es verdad? Las extensiones. Entonces, la extensión te dice qué contiene el archivo o de qué tipo es. Entonces, el ACCDB es un archivo de Access, ¿listo? Pero no es de cualquier Access, es un Access desde el 2007 para adelante, en este caso hasta el 2016. Pero si tu software es pirata, no te va a permitir utilizar esto con el C#, nos va a poner un problema. Entonces, lo que vamos a hacer es tener 2 copias, uno en la versión del 2017 para arriba y otro en la versión 2007 para abajo. Desde el 2000 hay una versión, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace así, fíjate bien, mira. Una vez que está grabado todo esto, vienes a archivo y vienes a
guardar como, aquí está, mira, guardar como, y ahorita está en base de datos Access a CCDB en las versiones que conocemos. Vas a elegir esta, base de datos en versión 2002 y 2003. Versión 2002, 2003. Marcas eso y dices guardar como, y lo guardas en la misma carpeta. Dice aquí, se deben cesar todos los objetos abiertos antes de continuar. ¿Desea que los cese? Sí, le digo, vas a disculpar, yo no los cesé. Entonces, dámelo tú. Hago clic en sí y mira, me va a grabar la misma base de datos, pero con otra extensión, MDB. ¿Están viendo? No es ACCDB. El ACCDB es moderno, digamos, y el MDB es antiguo. Pero con ese antiguo puede funcionar un sistema tranquilamente. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces voy a llevar a la misma carpeta, que en mi caso se llama Comercial Guzmán, y voy a tener dos versiones, una en versión moderna y una en versión antigua. Si tu software está registrado, entonces te va a aceptar la versión moderna, pero si no, recuses a la antigua y también va a funcionar. ¿De acuerdo? Ya. Entonces vienes acá y dices siempre, cuando se abre una nueva base de datos en un equipo extraño, siempre se bloquea. Siempre se bloquea, entonces hay que hacer clic en este botoncito que dice habilitar contenido. Y fíjate, esta es la base antigua, pero haces doble clic y mira, sigue siendo lo mismo. Vas a diseñador, sigue siendo lo mismo. ¿Has visto? No varía mucho, ¿ya? Hasta aquí hemos concluido en lo que es crear una base de datos, ¿de acuerdo? Puedes ponerle más datos si quieres y si no, no hay problema, ¿de acuerdo? Ahí ya tengo las dos bases de datos. Quiero que te des cuenta algo. Cuando tú abres una base de datos, como es base de datos, la seguridad obliga a la aplicación Access a crear una copia de seguridad de lo que estás haciendo último. ¿Ya? Es como, ¿qué está haciendo último? Es como un registro. Por esa razón, mira, ¿cuántos archivos tenemos acá? 2, ¿no ve? Cuando abres una base de datos, ahí está. Mira, vamos a ir a la carpeta. Ahora hay 3 archivos. Este archivo que se ha creado LACCDB es el archivo de respaldo. ¿Me entienden? Siempre se abre ese archivito, no lo van a borrar. Se borra automáticamente cuando cierras el Access. Mira, voy a cerrar el Access, lo voy a cerrar en la base de datos y mira, se borró. Siempre sucede eso, nunca vas a borrarlo, ¿ya? Solito se abre y solito se cierra. Ahí te das cuenta más bien si lo has dejado abierto. Si al día siguiente ves los 3 archivos, uy, tienes que decir, ¿qué cosa he dejado abierto? ¿Se dan cuenta, no ve? Entonces, no he cerrado bien la base de datos con la aplicación, con el C#, etc. Muy bien. Ahora vayamos al C#, ¿de acuerdo? Muy bien, nos alcanza el tiempo. ¿Cómo se puede trabajar con el C#? Voy a ir ahora y voy a crear un nuevo proyecto. El proyecto se va a llamar igual que mi carpeta. Se va a llamar con mayúscula la primera letrita, Comercial, y Guzmán con mayúscula la primera letrita. Así, igualito que mi carpeta. ¿Listo? Y voy a ir a la carpeta donde voy a guardar este proyecto, donde están ya mis bases de datos. En este caso es Comercial Guzmán. Selecciono carpeta. Entonces, el nombre de mi proyecto va a ser el mismo nombre de mi carpeta, para no confundirme. Entonces, una vez que hago eso, acepto. Ahí está. Perfecto. Esto cancelamos. Y como ya es un proyecto de datos, entonces voy a abrir esto. Más grande tiene que ser. ¿Listo? Ya. Muy bien. Ahora, lo primero que vamos a hacer es cómo enlazar esa base de datos con mi C#. Es como si la base de datos fuera un tanque de agua. ¿Me entiendes? Y el agua tiene que salir por mi formulario. ¿Cómo conecto? ¿Cómo hago esa conexión de una tubería para que los datos del Access que está grabado en ese archivo vayan y salgan aquí? ¿Me entienden? Eso es lo único que vamos a aprender ahora, ¿de acuerdo? Ya, presten atención. ¿Cómo se hace? Lo primero, ya sabemos, el Start Position tiene que estar en Center Screen. El texto, vamos a llamar bonito, Comercial. Ahora sí, bien bonito, Guzmán, así con tilde y todo por poner. A ver dónde está mi tilde acá. Guzmán. Ahí lo siento. Ahora sí. Comercial Guzmán, que se vea bien, ¿ya? Inclusive le puedes agregar al finalcito, si quieres, no hay problema, algún detallito extravagante, SRL, así, ¿no? Muy bien.
En este comercial Guzmán, lo que vamos a hacer es insertar un Data Grid View. Ya conocemos el Data Grid View. Voy a insertar y esto lo voy a cerrar. No quiero eso, solo esto. Aquí es donde voy a mostrar los datos. Aquí es donde va a salir, después de conectarme a la base de datos, todos los datos que están grabados en el Access. ¿Se dan cuenta? De eso se trata. Todas las aplicaciones del planeta funcionan con una base de datos y una aplicación. Una base de datos y una aplicación. La base de datos puede ser SQL Server, la aplicación puede ser C#, o puede ser una base de datos y una página web. ¿No? Siempre dos cosas. La base de datos es una cosa y la aplicación que va a manejar esos datos es otra cosa. En nuestro caso, la base de datos es Access y nuestra aplicación es C#. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cómo se hace? Fíjate bien. Tienes que seguir al pie de la letra porque te olvidas un pasito y no va a funcionar. ¿Ya? Muy bien. Primero guardamos, ejecutamos para ver cómo se va a ver esto. Ahí está. Listo. Muy bien. Ahora sí vamos. Fíjate. Es un poquito complicado, pero trata de entender. Con calma voy a hacer. Para conectarse a la base de datos, para crear esa tubería, para que los datos salgan a este Data Grid View, tengo que ir a Proyecto, agregar nuevo origen de datos. Eso es, mira, aquí está un cilindro. El cilindro siempre representa una base de datos. Haces clic ahí. Luego dice, elige un tipo de origen. ¿Cuál de estos cuatro? Tú dices base de datos. Siguiente. Elegir modelo. Esto solo te va a salir conjunto de datos. Siguiente. Y aquí dice nueva conexión. Esto es como la tubería. Entonces, hacemos clic en nueva conexión. Y aquí nos dice de qué tipo va a ser la base de datos. Generalmente es Access, ¿ya? Ahora, nombre del archivo de la base de datos. En algunos equipos no va a salir este botón examinar, sino aquí tienes que poner así, C:alt92, está en la carpeta comercial Guzmán, Baza, ¿no? Así tienes que poner todo el nombre del archivo. A mano tienes que poner, ¿ya? En algunos equipos. En mi caso, yo tengo la fortuna de que me sale el botoncito examinar para cargar esa base de datos. Entonces vengo acá y mira, voy a marcar el moderno. ¿Ya? El moderno. Me está direccionando a donde estoy trabajando ahorita. Abrir y voy a probar conexión. Mira, el error que te hablaba. El proveedor Microsoft Edge 12.0 no está registrado. No puedo hacer cosas modernas, está diciendo. ¿Me entiendes? Ay, digo, ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a recurrir otra vez. Ahora voy a elegir el antiguito. Abrir. Y ahora digo, probar conexión. A ver, conéctate. Eso, la prueba de conexión se realizó correctamente. ¿Han entendido por qué eso son? ¿Sí? Ya. Ahora, para registrar, necesitas registrar, pues. Hay que comprar a veces la licencia, ¿no? Pero vamos a ver también, les voy a enseñar cómo pasar ese problema, ¿listo? Ya. Pero más adelante. Ahora, por ahora ya hemos conectado. Aceptar y aceptar. Se está generando, ya se ha conectado, aquí está, y aquí despliegas para curiosear un poquito, este es el código que es de conexión a esa base de datos. Nada más, es solo para ver, no se modifica. Listo. Y siguiente. Dice, ahora, escucha bien. Dice, la base de datos, por ejemplo, está en la carpeta de mi proyecto, ¿no ven? Pero no tiene que estar ahí. La base de datos tiene que estar dentro de la carpeta debug. ¿Se dan cuenta? Ahí tiene que estar todo, ¿no ve? Imágenes, fotos, lo que se va a usar, hemos dicho. Entonces, el C# acaba de detectar que la base de datos con la que quiero trabajar no está ahí adentro. Fíjense, lean bien. Vamos a leer. La conexión seleccionada utiliza un archivo de datos local que no está en el proyecto actual. No está dentro del debug. ¿Desea copiar ese archivo al proyecto y modificar la conexión? Entonces, si copia el archivo, se copiará el directorio, etcétera, tú le dices que sí. Quiero que me lo copie ahí adentro. ¿Ya? Eso quiere decir que una base de datos que está en la unidad D, yo también puedo utilizar eso, pero siempre va a ser una copia dentro del debug. No va a mover, solo va a ser una copia. Y la copia después lo puedes borrar, no hay problema. Y sí, listo, ahí está. La conexión se va a llamar comercial string. Siguiente. Y aquí dice, ¿qué cosa?
va a detectar. Si en esa base de datos hubiera 20 tablas y todo, aquí te va a desplegar todas las tablas, las vistas, consultas, muchos elementos que tiene una base de datos. En nuestro caso es bien sencillito y solo marcas tablas, nada más. Lo único que quiero es que fluya los datos de las tablas. Muy bien, y con eso finalizas. ¿Cómo se llama el enlace a la base de datos? Aquí está su nombre, comercial dataset. Esta variable representa a la base de datos. Hay una conexión a la base de datos y hay otra conexión a la tablita nomás. Son dos conexiones. Entonces, memoricen, comercial dataset. El dataset siempre hace mención a la base de datos, a todito el archivo. Entonces dices finalizar. Eso es todo. ¿Listo? ¿Has visto? Clic, 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 nada más. Ahora, las conexiones tienen que aparecer aquí arriba. Son variables, objetos de conexión, pero no aparece. ¿Cómo hace que se aparezca? Primero, vamos a ir acá. Mira, ya está dentro de mi proyecto el archivo. Aquí está. Se ha copiado. Comercial MDB. ¿Listo? Si no haces lo que yo te estoy diciendo, te va a salir mal. Tienes que marcar este archivo MDB e ir a esta propiedad que dice copiar en el directorio de salida. Despliegas y ahorita dice copiar siempre, dice, ¿no ve? Pero no, lo vas a cambiar a copiar si es posterior. Si no, lo va a borrar cada vez los datos. ¿Ya? Copiar si es posterior. Así tiene que estar configurado. Entonces, una vez que te enlazas, marcas el archivo, vas a la propiedad copiar en el directorio y pones copiar si es posterior. Listo, ya está. Ahora sí, las variables de conexión son 3, pero esas no están a la vista. ¿Cuándo aparecen? ¿Cuándo se generan? Cuando haces coser una sola vez. Mira, fíjate acá, no hay nada. Mira, acá quiero que me veas acá. No hay nada. Hago clic en iniciar. Listo, ya ha cosido. Quiere decir que ya se han generado. ¿Cómo es eso? Cesaremos. Y ahora vayamos aquí arriba, otra vez. Y mira, aquí están las variables de conexión. Si aparecen estas variables, todo lo que te he explicado, si lo has hecho bien, está correcto. ¿Me entiendes? Pero si no aparece, alguito no has hecho bien. Y puedes volver a empezar, no hay problema. Lo borras tu carpeta y tu archivito lo vuelves a copiar y vuelves a empezar. ¿Listo? A veces todo un proyecto grande, a veces desde cero hay que hacer, se borra todito. Suele suceder. Pero eso es lo de bueno, porque haciendo varias veces uno aprende. ¿De acuerdo? Ya. Procuren no cometer errores. Ahora, yo quiero que aparezca aquí los datos del Access. Ahora ya hay conexión, quiero que aparezca. Entonces hago clic en iniciar y no aparece. ¿Por qué no aparece? Es que no hemos puesto el código para que se conecte. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Se hace así. Para que en un formulario manejes datos, tienes que poner la variable de acceso a la base de datos. Y eso es el dataset. Aquí está. Primero que se conecte a la base de datos. Listo, ya está. Está en la parte de abajo. A ver, no sé dónde está. A ver una vez más. No, ya está, pero a ver. Y este otro, clientes tabla de datos. Vienes aquí y lo sueltas en el formulario. Ahí está. Entonces el otro no hagas datos. Vienes acá, hagas y lo sueltas en el formulario. Donde sea. Aquí, donde sea. Mira. Sueltas y aquí abajo aparece. Este es el que se conecta a la base de datos y este es el que se conecta a la tablita nomás. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Los que se conectan a una base de datos se llaman objetos dataset y los que se conectan a una tabla se llaman table adapter. No hay más, solo son dos sitios para memorizar. Base de datos, dataset, tablita, table adapter. Y siempre con el nombre de la tabla. Mira, cliente será, ¿no ve? Clientes, tabla adapter. Significa su adaptador de la tabla clientes. Y esto sería el conjunto de datos de la base de datos. Una vez que tenemos eso, vamos a ir acá y hacemos doble clic en este formulario. Ahí está. Y decimos, al cargar el formulario, ¿qué es lo que quiero que suceda? Quiero que se cargue el data grid con los datos de los clientes del Access. Entonces se pone así. Clientes. Cuando tú pones así, mira, ya te sale el objeto, clientes table adapter. Clientes table adapter, punto, y pones el método fill. ¿Alguien sabe lo que significa fill?
significa llenar. Hay que llenar, ¿de acuerdo? Es como tienes un tanque de agua y vas con un balde, ¿me entiendes? Y sacas agua. Eso es el fill. Lo que hace el fill es llenar la tablita, ¿ya? Una tablita con los datos de la tabla original de la base de datos. Y aquí se pone el nombre de la base de datos desde donde va a llenar. En este caso es comercial. Mira, ahí está. Comercial dataset 1. Cuidado que te confundas. Aquí hay un comercial dataset también. Pero este no tiene 1. Este sí. Este tiene dos mayúscula y este no. Siempre tienes que elegir el que tiene minúscula y un número. Nunca elijas el con mayúscula, el que empieza con mayúscula. Este, ¿ya? Ese, y luego pones punto y te va a salir los nombres de las tablas. En este caso solo hay una, que sería la tabla de clientes. Ahí está. Clientes eliges, punto, listo. ¿Qué hace esta línea? Cuando se carga el formulario, está llenando los datos de la base de datos a un adaptador y de ese adaptador lo vamos a pasar al Data Grid View. ¿Y cómo hacemos eso? Fácil. Venimos acá y ahora ponemos el Data Grid View 1 y decimos llenamos. Y una propiedad que llena eso se llama Data. Voy a poner desde el punto nuevamente. Data Source se llama. Data Source significa fuente de datos. ¿De dónde voy a sacar los datos? Está haciendo el Data Grid View. Entonces nosotros volvemos a escribir esto. Comercial Data Set. Entonces comercial Dataset 1 punto clientes. Lo mismo se repite. Así no te vas a equivocar. Mira. Este es con fill, entre paréntesis, y este es con igual, pero es lo mismo. Nada más y eso es todo. Hacemos clic y cuando el formulario se cargue, porque esto se llama, ¿no? Al cargar el formulario, se va a cargar el Data Grid View con los datos del Access. Para eso hemos creado estos archivos, estas variables de conexión. Mira, hacemos clic y ahí les aparece el contenido del Access. Otra persona, si el Access está configurado para trabajar 20 equipos, 30 equipos, en cada equipo, cada uno puede abrir esa aplicación y pueden ver también los datos. Todos podemos participar de una misma base de datos y modificar, añadir, como suele suceder en toda institución que tiene a veces cajeros, agencias, todos están actualizando su base de datos. Nadie trabaja independientemente. Esa es la aplicación más fundamental de una base de datos.